En aquellos años mis padres eran guardianes de un templo, y vivíamos en el segundo piso del mismo, en unas aulas que se acondicionaron para que funcionaran como una serie de apartamentos. Allí vivíamos apretujados, en una colonia peligrosa, dominada por el narcomenudeo y el sicariato. Una tarde bajé al templo para supuestamente hacer tareas. En realidad llevaba mi portátil, y unos discos de anime, y me pasé la tarde viendo series. Entrada la noche comencé a hacer tareas, hasta poco después de la medianoche, que decidí ir a dormir. Apagué las luces e iba a la mitad de las gradas cuando la oí. Su grito desgarrador hizo que mi cuerpo se entumeciera y allí me encontraba, a oscuras, sin poder reaccionar. No decía, ¡ay, mis hijos!, como en los cuentos y leyendas que había leído y escuchado de pequeño. Era un grito que hacía emanar un dolor y sufrimiento hondísimos, y horrorizaba a cualquier ser vivo que tuviera la desdicha de escucharla. Si se oye de lejos es porque está cerca y si se escucha cerca es porque está lejos. Eso decían los cuentos y leyendas. La escuché cerca, eso supuso un ligero alivio y después de quién sabe cuántos minutos, mi cuerpo reaccionó, subí corriendo las gradas a toda prisa y me lancé a mi cama. Mi respiración seguía alterada, trataba de pensar en otras cosas, cuando la volví a escuchar, pero ahora se oía lejos. Tras la segunda tanda de gritos hubo un lapso de silencio, interrumpido por los perros que comenzaron a aullar al unísono, y un grupo de gatos lanzó maullidos que asemejaban voces humanas. Dicen que ya suele atravesar la colonia, pasa por el mercado San José y después camina rumbo al cementerio La Verbena. Relato 2. Mi abuela siempre nos contaba historias sobre la Llorona cuando éramos niños. Decía que la había escuchado llorar cerca del río cuando era joven, y que su llanto era tan desgarrador que helaba la sangre. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustarnos, hasta que experimenté algo similar por mí mismo. Sucedió hace unos años, durante una visita a mi pueblo natal en México. Era una noche calurosa de verano y decidí dar un paseo por las afueras del pueblo. Mientras caminaba por un sendero junto al río, comencé a escuchar un lamento lastimero que provenía de la oscuridad. Al principio, pensé que era solo el viento jugando trucos en mis oídos, pero el sonido se hizo más fuerte y más definido, a medida que me acercaba al río. Cuando llegué a la orilla, vi una figura borrosa de una mujer vestida de blanco, de pie junto al agua, con el rostro oculto entre las sombras. Su llanto era angustioso y parecía llenar el aire a mi alrededor. Me quedé paralizado por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, la figura levantó la cabeza y me miró con unos ojos vacíos y desesperados. Fue como si me mirara directamente al alma. En ese momento, supe que estaba frente a la Llorona. No podía moverme, estaba petrificado por el miedo. Finalmente, reuní el coraje suficiente para retroceder lentamente, y alejarme de allí lo más rápido que pude. No me atreví a mirar atrás hasta que estuve a una distancia segura. Cuando lo hice, la figura ya no estaba. Regresé a casa con el corazón aún latiendo con fuerza, convencido de que había encontrado a la Llorona esa noche. Desde entonces, he sido más cauteloso al aventurarme cerca de ríos o lugares oscuros por la noche. Mi encuentro con la Llorona fue una experiencia que nunca olvidaré, y me hizo creer que tal vez, después de todo, hay algo de verdad en las antiguas leyendas que mi abuela solía contarnos. Relato número 3. Una noche, cuando tenía alrededor de 10 años, me quedé a dormir en casa de mi abuela, en un pequeño pueblo rural. Mi abuela vivía en una casa antigua, rodeada de árboles y con un río cercano. Era una noche oscura y tranquila, y todos en la casa estaban profundamente dormidos. De repente, fui despertado por un sonido desgarrador que parecía venir del río. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. Lo que vi me congeló la sangre. Una figura borrosa de mujer, vestida de blanco, estaba de pie en la orilla del río, sollozando y gimiendo con una voz desgarradora. Me quedé paralizado de miedo,
sin poder apartar la mirada de aquella figura. Parecía moverse lentamente hacia la casa, como si estuviera buscando algo o alguien. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos, rezando para que desapareciera. Cuando finalmente reuní el coraje para mirar de nuevo por la ventana, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, y ella solo asintió con solemnidad. Esa fue la Llorona, me dijo, no te preocupes, mientras estés dentro de esta casa, estás a salvo. Desde entonces, nunca volví a dormir en la casa de mi abuela durante la noche, y siempre recordé esa espeluznante experiencia como una advertencia de que hay cosas inexplicables acechando, en la oscuridad de la noche. Mi nombre es Juan y crecí en un pequeño pueblo en México. Desde que era niño, escuchaba las historias de la Llorona contadas por los lugareños. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta esa noche. Era un día caluroso de verano y decidí ir a pescar al río con algunos amigos. Nos adentramos en el bosque, disfrutando del frescor de la naturaleza. De repente, comenzamos a escuchar un llanto desgarrador que parecía provenir del agua. Mis amigos y yo nos miramos con inquietud, pero ninguno de nosotros se atrevía a moverse. El llanto se hizo más fuerte y más cerca, hasta que vimos una figura borrosa en la oscuridad. Era una mujer vestida de blanco con el cabello largo y oscuro, caminando lentamente hacia nosotros desde la orilla del río. Mis amigos y yo nos quedamos petrificados de miedo, incapaces de apartar la mirada de esa figura fantasmal. La Llorona se acercó aún más, y pude ver sus ojos vacíos y llenos de tristeza. No pronunció palabra alguna, solo continuó llorando mientras pasaba junto a nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando su mirada se cruzó con la mía. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Finalmente, la Llorona desapareció entre los árboles, dejándonos temblando de miedo. Corrimos de regreso al pueblo y juramos no volver nunca más al río, después del anochecer. Desde entonces, nunca he vuelto a dudar de la existencia de la Llorona, y cada vez que escucho su llanto en la distancia, recuerdo esa noche y me estremezco de miedo. En una noche oscura y con neblina, en un pequeño pueblo en las montañas colombianas, una familia se encontraba cenando en su humilde hogar. Mientras compartían anécdotas del día, los niños escucharon un llanto melancólico que parecía provenir de afuera. Al principio, pensaron que era solo el viento entre los árboles o algún animal nocturno. Sin embargo, el llanto persistente se hizo cada vez más fuerte y desgarrador. Intrigados y un poco asustados, los niños se acercaron a la ventana para intentar descubrir de dónde venía ese lamento. Fue entonces cuando vieron una figura femenina, envuelta en un vestido blanco, que parecía flotar entre la niebla. La figura se movía lentamente por el patio trasero de la casa, con los brazos extendidos y sollozando inconsolablemente. Los niños, paralizados por el miedo, apenas podían apartar la mirada de aquella presencia fantasmal. Los padres, alarmados por los gritos de los niños, corrieron hacia la ventana y también vieron la figura blanca entre la neblina. Reconociendo inmediatamente la leyenda de la Llorona, llamaron a los vecinos y juntos comenzaron a rezar y a recitar oraciones de protección. Según el relato, la figura de la Llorona desapareció lentamente en la oscuridad de la noche, dejando a la familia y a los vecinos temblando de miedo, y con el corazón acelerado. Aunque algunos escépticos argumentan que lo que vieron pudo haber sido una ilusión causada por la neblina y la oscuridad de la noche, la familia y los vecinos están convencidos de que presenciaron un encuentro con la Llorona, el espíritu errante que busca eternamente a sus hijos perdidos. Espero que este video haya sido una experiencia fascinante y reflexiva, sobre la poderosa influencia de las leyendas y cómo moldean nuestras percepciones del mundo que nos rodea. No olvides suscribirte para más contenido y compartir tus propias experiencias y opiniones en los comentarios.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los relatos reales de La Llorona.